Bienvenido a varios ejemplos sobre la traducción de declaraciones en expresiones algebraicas. Para el número 1, José es 8 pulgadas más alto que Alisa. Deje que A represente la altura de Alisa en pulgadas. Escribe una expresión algebraica para representar la altura de José. Entonces queremos expresar la altura de José usando la variable A que representa la altura de Alisa. Y porque José es 8 pulgadas más alto que Alisa, la expresión A más 8 representa la altura de José. Si conocemos la altura de Alisa, que es A, y luego sumamos 8 pulgadas, tendremos la altura de José. El número 2 está relacionado. José es 8 pulgadas más alto que Alisa. Deje que J represente la altura de José en pulgadas. Escribe una expresión algebraica para representar la altura de Alisa esta vez. Entonces queremos expresar la altura de Alisa usando la variable J que representa la altura de José. Y también podemos decir que si José es 8 pulgadas más alto que Alisa, Alisa es 8 pulgadas más baja que José. Entonces, si queremos expresar la altura de Alisa usando la variable J, que es la altura de José, porque Alisa es 8 pulgadas más corta que José, la expresión sería J menos 8. Nuevamente, si conocemos la altura de José y luego restamos 8 pulgadas, tendremos la altura de Alisa. Número 3, supongamos que el impuesto a las ventas en su ciudad es actualmente del 8,6%. Escriba una expresión algebraica que represente el impuesto a las ventas para un artículo que cuesta $. Para encontrar el porcentaje de una cantidad que multiplicamos, pero también debemos expresar el porcentaje como un decimal. Entonces el 8,6% es igual a 0,086 como decimal. Recuerde convertir un porcentaje a un decimal, bajamos el porcentaje y lo dividimos por 100. Entonces, si queremos un 8,6% de un artículo que cuesta $, ¿cuál sería el impuesto a las ventas? Tenemos que multiplicar 0,086 y C. Eso nos daría 0,086 veces C. Pero normalmente al escribir expresiones algebraicas, dejamos de lado este signo de multiplicación. Como escribimos el decimal al lado de la variable, la multiplicación está implícita. Por lo tanto, normalmente se escribe como 0,086C. Para el número 4, comenzaste este año con $485 ahorrados. Y continuó ahorrando $50 adicionales por mes. Escriba una expresión algebraica para representar la cantidad total ahorrada después de M meses. Entonces comienzas con $485. Y luego agregas $50 cada mes. Y como se nos dice que M es el número de meses, la expresión para representar la cantidad total ahorrada es 485 más 50 veces M. O solo más 50 metros nuevamente, la multiplicación está implícita cuando tenemos 50 escritos junto a M. Para el número 5, las entradas para el cine cuestan $9 para adultos y $6,50 para niños. Escriba una expresión algebraica para representar el costo total de los adultos A, y los niños C para ir al cine. Cada boleto de adulto cuesta $9. Cada boleto para niños cuesta $6,50. Entonces, el costo total de las entradas para adultos sería de $9 veces A o 9A. Más el costo total de las entradas para niños sería de $6,50 por C. Suponiendo que las unidades son dólares, podemos escribir 6.5 veces C o solo 6.5 C. Suponiendo que las unidades son dólares, esta expresión nos dará el costo total para que los adultos A y los niños se vayan al cine. Espero que hayas encontrado esto útil.